Noticias, información y análisis con profundidad. Origina desde Bogotá, capital de la República de Colombia, para el mundo. Al Día Noticias con JohnDidier.com. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Muy bien, saludamos a esta hora de la mañana a Julio César Iglesias. Él es escritor y también experto en temas financieros. Bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola, John Didier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también lo recordamos porque en campaña presidencial estuvimos analizando las propuestas económicas del entonces candidato, hoy presidente electo, Gustavo Petro. Pero entonces, su libro que publicó Y si gana Petro, donde pues pronostica, podríamos decir, una catástrofe económica para el país, ¿ese se mantiene vigente? ¿O lo que ha ocurrido hasta el momento, pues de pronto podría desvirtuar y llevarlo a decir, hombre, me equivoqué? Afortunadamente. Pues John Didier, todavía creo que es temprano para decir cualquiera de las dos cosas. Creo que si bien ha dado pasos el gobierno que algunos han denominado de tranquilidad, de moderación, como el nombramiento de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda, principalmente, es un hombre muy prestigioso, un académico pues consumado, quizá uno de los economistas colombianos más conocidos y más importantes a nivel mundial. Pues digamos que por otro lado, también se ha echado reversa a algunas de las propuestas económicas más absurdas que había en el programa. Por ejemplo, la de obligar a las empresas a repartir el 70% de sus utilidades en forma de dividendos, o la de concentrar la tributación únicamente en los 4.000 más ricos, como había dicho Petro durante la campaña electoral, lo cual en ambos casos era absolutamente inviable. Pues por otra parte sigue, digamos, lo estructural de su propuesta política económica, creo que sigue andando, no se han retractado. Entonces, bueno, veremos cómo arranca el gobierno, cuáles son las decisiones que toman, si son fieles a un programa económico muy malo, populista que presentaron, o si pues la realidad los modera. Después de la elección presidencial no habíamos tenido oportunidad de hablar, pero ya vamos a entrar a analizar un poco las pocas medidas que se anuncian por parte del nuevo gobierno. Por ejemplo, se acaban los días sin IVA, ya vamos a ver ese tema. Por ejemplo, revisar el ingreso solidario, no incluir dentro del ingreso solidario la devolución del IVA que se estaba haciendo, mantener el 4 por mil, que también es otra de las medidas ya anunciadas por el nuevo ministro de Hacienda. La pregunta, antes de ir con el desarrollo de lo actual, es, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué finalmente, pese a que se advirtió de los efectos negativos que podría generar para Colombia la elección de Gustavo Petro y el temor de que esto se vuelva a Venezuela, que no funcionaron más esos discursos? Pues John Didier, yo creo que fue una mezcla de muchas cosas, pero fue, creo yo, en uno de los factores más importantes fue la campaña de Petro. Fue una campaña muy robusta, muy poderosa, sobre todo en el ámbito digital. Al final vimos como las dos campañas que mejor lo hicieron en el ámbito de las redes sociales, que es pareciera donde se van a decidir de aquí en adelante las elecciones y las decisiones políticas de las sociedades, pues fueron las que pasaron a segunda ronda, y pues al final vimos que pues el candidato Hernández esencialmente no tuvo voluntad de competir. Fue una campaña pues anémica, desnutrida la que hizo después de pasar a segunda vuelta, como sorprendido, como
como que no estaba listo para ese escenario, y por el otro lado, pues una campaña que aglutinaba sectores sociales que vienen haciendo política desde hace décadas para llegar al poder, sectores algunos muy radicales, muy extremistas que acompañaron a Gustavo Petro, y esos lo lograron llevar a las urnas. Yo sí creo que el discurso de Venezuela definitivamente se agotó, más allá de que tenga elementos de realidad indudables, pues no fue suficiente para alertar a los colombianos, y súmele pues los escándalos de corrupción que han azotado pues a, digamos, a lo que la gente identifica con la clase política tradicional, pues también golpeó a los rivales de Petro, sí, más allá también de que dentro de la campaña petrista estuvieran o se hubieran juntado gran parte de esos sectores políticos tradicionales, y que después de su victoria, pues igual los que no estaban ya llegaron. Entonces, pero igual, la operación de propaganda, de marketing fue muy efectiva para desligar a Petro, un político que lleva décadas en diferentes posiciones de poder. Fueron muy efectivas para desligarlo de ese desprestigio de la clase política. Y bueno, yo principalmente diría que es mérito de la campaña de la izquierda radical, el haber conquistado espacios de opinión que antes no tenían, y es mérito primero de una campaña muy bien hecha, muy bien pensada, a pesar, como ya sabemos todos, que tuvo pues elementos bastante oscuros, como los que se supieron a propósito de los petrovideos. Ujú. Sí, de pronto pasó como puede ocurrir con un niño que al principio uno lo logra asustar con el coco, pero ya luego ya no le come más cuento. Sería lo que le pasó a Colombia entonces. Sí, lo que pasa, en este caso yo creo que el coco sí existe. Tal vez hubo abuso em, y mala utilización, y faltó explicar mejor cuáles eran los riesgos de ese coco, que es muy real, que ha destruido las economías y las sociedades varias a lo largo de América Latina. Entonces, sí, pero sí creo que el escepticismo y la campaña, digamos, del miedo o ya no fue eficaz, o fue pobremente ejecutada por parte de la derecha y la centroderecha en esta ocasión. Sí, bueno, hay una reforma tributaria que es quizás el punto neurálgico de lo que puede ser la política y la administración de Gustavo Petro. Él arranca con reforma tributaria. El primer proyecto, de hecho, el primer nombramiento es José Antonio Campo, ministro de Hacienda. 50 billones de pesos va a recaudar esta reforma tributaria. Que recordemos que la que tumbó a Carrasquilla era de 14 y esta es de 50. ¿Cómo ve usted esta reforma tributaria y si hay de dónde echar mano? Porque, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dice, no, eso no es posible, recaudar 50 billones en un solo año. ¿De dónde? Usted como experto en temas financieros, ¿cómo ve el asunto? Bueno, lo primero es tener en cuenta que son 50, lo que están planteando son 75, ha dicho en ocasiones, em, se ha dicho en ocasiones desde el petrismo, o a veces 50. Hay que tener en cuenta que son adicionales a los que ya recauda el Estado, ¿no? A través principalmente de la DIAN. Claro, No, es no es que adicional. vamos a recaudar en un año solamente 50, 75 y ya no, son adicionales Nuevos a todos los recursos, impuestos que ya pagamos, nuevos son recursos, nuevos de acuerdo. recursos, nuevos que hay Eh, que, eh, eliminando excepciones, dicen ellos que se van a sí, eliminar excepciones, no sé. sí, pues para ponerlo en contexto, más o menos, si la memoria no me falla, el total del recaudo del Estado colombiano en este momento es alrededor de 160 billones de pesos. Entonces, si estamos hablando de 75 billones de pesos, estaríamos hablando de aumentar casi en un 50% el recaudo tributario, que ya, digamos, del esfuerzo de impuestos que ya hace la sociedad colombiana. Si hablamos de 50, también es un aumento porcentual muy Es como un importante. treinta por Entonces, ciento, ya 50 un sí, poquito
más del 30%. De todas maneras es muy, muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que históricamente en Colombia digamos, el sector que ha asumido la gran mayoría de la carga tributaria no son las personas naturales, sino las empresas principalmente. Pero las empresas colombianas, y eso lo reconoce el ministro Campo, y pues lo reconoce cualquier economista sensato, la carga tributaria de las empresas en Colombia es muy, muy alta, una de las más altas del mundo. Entonces, la única fórmula que parece viable para llegar a esos niveles de recaudo es aumentando los impuestos a las personas naturales que ya pagan, o poniendo a pagar impuestos a Ampliar la personas base. que exactamente, ampliar la base tributaria. Bueno, lo bueno del asunto es que ha hecho claridad el ministro José Antonio Campo, mejor, que el impuesto lo van a pagar personas naturales, que no se le va a cargar Sí. más la mano a las empresas. Sí, digamos ahí hay un poco la trampa, y lo que, pues, según lo último que ha dicho Campo, aunque todavía no está muy claro, lo que sería pues una nueva retractación del programa que presentó Petro. Todavía no está muy claro el tema de los impuestos a los dividendos, ¿no? La teoría de ellos es, o lo que ha dicho Petro y dijo en una entrevista reciente que le hicieron después de ser electo, es que van a grabar, al parecer, de manera muy fuerte los dividendos. ¿Los dividendos qué son? Los dividendos son el pago a los socios de una empresa provenientes de las utilidades de la compañía. A veces se reparten todas las utilidades de una compañía y se dividen entre sus socios, o a veces no se reparte nada de las utilidades y se reinvierte. El caso es que están planteando subir muy altos, o poner a grabar esas utilidades empresariales de manera pues bastante agresiva. Entonces, pues falta ver si ese es el camino, porque en últimas, si lo hacen de esta manera, sería un impuesto escondido al sector empresarial, porque en últimas, pues las empresas ya pagan una tasa de impuestos altísima. Al final, pues, ¿quiénes son las empresas? Pues son las personas de carne y hueso, dueñas de las empresas, las que en realidad pagan los impuestos de las empresas. Entonces, sí, a esas mismas personas, después de haber pagado montones, impuestos muy altos en sus compañías, pues les grabas los dividendos, es decir, cuando reciben utilidades de su empresa, pues estarías grabando, digamos, el mismo dinero, los mismos recursos. Al final estarías perjudicando a las compañías, porque pues si grabas a sus socios es en la práctica como si grabaras a las empresas. Entonces, bueno, esa es una discusión larga que parece, y igual el ministro ya ha dicho que no cree que se llegue a los 75 billones, ya poniéndole un poquito de realismo pues a los números mágicos, o como decía Fajardo en la campaña, a las cuentas con cuentos de Gustavo Petro, y dice que vamos a ver si es posible llegar a 50. La cifra de 50 billones parece también muy, muy lejana Ambiciosa. y poco realista. Sí, un poco alta y ambiciosa, porque Mm. si se formó el bororó, si se formó la explosión social que hubo en Colombia por 14 billones o 20 que quería el Carrasquilla. Ahora, Carrasquilla, que dicen que es tan inteligente, que pasa es que a mí me parece que una persona que proponga cuadrar caja con IVA a los alimentos sí no me parece tan inteligente, tan capaz, aunque dicen que él es brillante, pues ha sido 2 veces ministro, pero bueno, se cayó, que no había de dónde echar mano. Entonces, sí debe ser que hay de dónde echar mano, se pueden acabar con excepciones para las empresas, o para los más ricos, por ejemplo, que hay en ese sentido en el país, y hay de dónde echar mano para recaudar este dinero. Pues John Didier, depende hasta dónde quiera llegar el gobierno. Pues si los impuestos que piensan proponer o establecer son suficientemente agresivos, yo no dudo que puedan recaudar esa cifra e incluso más. Lo que pasa es que
hay que ver un poco más allá cuáles serían las consecuencias de esos impuestos tan agresivos. Lo que le quiero decir es, de poderse se puede, pero miremos cuáles serían las consecuencias para la economía. Si usted castiga, por ejemplo, todavía más a los inversionistas o a los empresarios o se ensaña todavía más con lo que llaman ellos pues los más ricos, el problema es que ya estaríamos llegando a unos niveles en los que es probable que la inversión se resienta. Entonces, pues, ¿para qué usted va a invertir en un país que el Estado le va a extraer buena parte de sus utilidades en impuestos? ¿O por qué va a mantener su patrimonio en un país en el que el impuesto al patrimonio, que parece ser una de las vías que van a escoger para recaudar esos montos, pues tiene unas tasas exageradas, ¿no? Entonces, pues de poderse se puede, pero hay que ver si el gobierno está dispuesto a asumir las consecuencias que tendrían esos impuestos ya muy, digamos, confiscatorios, porque las tasas serían muy altas si estaría dispuesto a asumir las consecuencias. Entonces, pues no es tan fácil. Detrás de cada impuesto hay unas consecuencias en la economía que al final las pagamos todos. Entonces, por eso es tan delicado y tan complejo el asunto. Sí, Julio César, que es una persona de clase media, porque fíjese que el ministro José Antonio Campo dice que aquí la clase pobre, ni modos, no van a ser incluidos en esta reforma tributaria y la clase media tampoco. Pero entonces advierte el ministro que quien gane 10 millones de pesos no es clase media, es clase alta. Para usted, ¿qué es clase media y cuántos colombianos realmente podría haber ganando 10 millones de pesos que se considera ya para el ministro? Y si para usted, una persona que gana 10 millones de pesos es clase alta. Pues John Didier, el problema y lo que ahí debemos entender primero es que Colombia sigue siendo un país, digamos, no pobre, pero sí un país, digamos, con unos recursos muy limitados. Entonces, pues que a uno le digan que alguien de 10 millones, que se gana 10 millones de pesos mensuales, que eso en Estados Unidos o en Canadá o en el primer mundo no llega a ser ni siquiera un salario mínimo o está cerca de ser el salario mínimo, pues a uno le choca de entrada, Esos porque son pues $2.000. sí, en una ciudad, Eso es lo exacto, que estaría, digo yo, eso podría ser el mínimo en los Estados Unidos. exacto, más o menos cerca del mínimo o algo muy parecido al mínimo. Y pues con el costo de vida de una ciudad como Bogotá, en el que un apartamento para una familia pues normal, ni lujoso ni nada, puede costar 2 millones de pesos en algunos sectores o mucho más de ese valor, 3 4 5 millones de pesos sin ningún problema. Y un colegio pues puede pasar del millón de pesos, entonces pues 10 millones de pesos pues claramente si uno hace las cuentas no hace a un colombiano, generalmente no lo haría Millonario. rico. Pero Ujú. si usted lo ve desde el punto de vista estadístico, pues la realidad es clara, ¿no? Si usted va a los números de cuánto se ganan los trabajadores colombianos, más o menos el 80% de los trabajadores colombianos se ganan muy cerca de un salario mínimo. Así Y ya es, estamos hablando de gente que por lo menos está en la formalidad, que tiene, aparte del salario mínimo, pues sus prestaciones sociales, primas, cesantías, todo ese asunto. así es. Pero si nos vamos más adelante, prácticamente el 95% de los trabajadores en Colombia se gana máximo 4 salarios mínimos. Entonces, claro, si estamos hablando de una cifra de 10 salarios mínimos, estaríamos hablando quizá del 1 o menos del 1% de los trabajadores colombianos. Y pues si usted está dentro del 1% de los trabajadores que más ganan, pues estadísticamente sí sería, digamos, de clase alta. Lo que pasa es que pues no lo percibimos de esa manera porque pues, insisto, pues somos una sociedad, no somos Estados Unidos, no somos Alemania, somos un país que siempre ha sido pobre, que ha estado sacando la cabeza del agua durante las últimas décadas, pero que igual seguimos siendo un país, digamos, de clase media-baja en el mundo, por ponerlo muy gráficamente. Entonces nuestros ricos no son muy ricos, no, los ricos en promedio en Colombia, estadísticamente, no es que sean potentados en el resto del mundo, más bien alguien
que está en ese rango en Colombia sería una persona de clase obrera en cualquier país del mundo. Entonces, sí, es una discusión ahí como de términos y tal, pero lo que sí es claro es que si hablamos de conseguir 50 o 75 billones de pesos, ese tipo de personas serían pues los objetivos tributarios número uno del Estado y de ahí para abajo, ¿no? Porque son muy poquitos, igual como le digo, ¿no? El 1% o menos de los trabajadores, con eso no, con ese porcentaje usted no va a llegar a recaudar, a aumentar el recaudo tributario en 30 o 50%, ¿no? Tiene que ir más abajo de la pirámide a personas que ganan mucho, mucho menos y esa realidad seguramente se la van a ir contando de a poquitos al país, ¿no? Porque no van a salir anunciándole al país que los impuestos los vamos a pagar todos, sino que eso va a ser ahí como de filigrana, como metiéndolo de a poco para evitar el descontento, pero pues si uno necesita recaudar esa cantidad de dinero, definitivamente no es suficiente ni con los 4.000 más ricos, como había dicho mentirosamente Petro cuando fue candidato, ni con los 40.000 tampoco que dijeron después, y tampoco con los que ganan más de 10 millones. Va a ser mucha más gente y un porcentaje más alto de la población si quieren llegar a ese recaudo. En este momento deben declarar renta y pagar impuestos quienes ganan 4.800.000. Hay una distinción entre pagar y declarar. Entiendo Sí, que correcto. el tope para comenzar a declarar creo que está más cerca de 3.800. Bueno, Pero pero de todas sí, maneras, si usted tiene razón en eso, una cosa es declarar y otra cosa es sí, pagar pagar. impuesto, pero es Sí, que de ahí, de declarar a pagar impuestos, es nada, es muy poquito el que no tiene que pagar, sobre sí, todo por los ingresos, si usted tiene algo de ingreso, ujú, y si a usted le da por guardar 5 millones de pesos en una cuenta de ahorros el 31 de diciembre, le toca pagar, eso es un veneno ujú. poder tener algún tipo de ahorro en una cuenta y que tenga que declararlo. Pero bueno, en ese orden de ideas, ¿podría, cree usted, que si está en 3.800 bajarse un poco la barrera para ampliar el número de aportantes o la base gravable? Pues ha dicho que no, Campo, ¿no? Han insistido en que no van a bajar esa, digamos, Barrera, esa barra, ese esa límite. barrera, ese punto, de acuerdo. Ujú. Pero entonces eso genera otra preocupación, porque si no la bajas, porque eso es impopular, entonces la única alternativa es a los que ya están arriba de la barrera, les vas a poner unas tasas todavía más agresivas. Sí, pero bueno, Entonces, pues ahí entra a considerarse de una vez quiénes son, dirían, los nuevos aportantes. Por ejemplo, los pensionados con pensiones altas, que es una de las puntadas que ha dado José Antonio Campo. ¿De dónde van a echar mano? Impuesto a las pensiones altas. ¿Usted qué piensa de esa medida? sí, seguramente va a ser así. Seguramente lo que pasa, John Didier, es que eso no es suficiente. Eso es lo que se ha mencionado hasta ahora no llega ni a 50, ni a 75 ni a 50, ni los impuestos a las pensiones, ni siquiera los impuestos a los dividendos, como le decía ahora. ¿Mm? No cuadran las cuentas. Para darle una idea, más o menos lo que ganan las 1.000 empresas más grandes de Colombia en conjunto, si usted lo sumara en utilidades y las 1.000 empresas, pues todas las que usted se le imagine en la cabeza, bueno, las Ecopetrol, todas esas empresas Sí. gigantes que producen alimentos, Los que son bancos. marcas conocidas, los bancos, Los todo bancos, por sector financiero. ejemplo, si usted por favor me corrige, los bancos creo que hablan un poco así como de 4 billones de utilidades en el año. De acuerdo, una cosa, es muy variable, hay años buenos, por ejemplo, el año pasado fue bueno y pues obviamente el 2020 fue menos bueno, pero si usted suma todos, el sector financiero, todos los sectores industriales y todo, las 1.000 empresas más grandes sumadas en conjunto en Colombia durante los últimos 3 años han ganado en promedio anualmente 70 billones, todas juntas. Y pues el gobierno nos está diciendo que necesita recaudar 75. Entonces, ahí es donde parece que no, no llegamos a la realidad de que Colombia no es un país bollante, no es un país rico. Entonces, pues, si usted necesita recaudar 75 billones, es como el equivalente a que le dijera a las 1.000 empresas, que es
pues evidentemente el grueso de nuestra economía, son las empresas más importantes del país, las más grandes, las que más empleos producen, el equivalente a que usted les dijera, no van a ganar plata nunca más, porque les voy a quitar todas las utilidades que ustedes hagan de aquí en adelante. Obviamente eso sería un tiro en la cabeza para todos, porque pues si las empresas no ganan plata, las empresas se acaban, porque es el propósito de una compañía, el propósito central pues obviamente es generar utilidades. Entonces, es una meta muy ambiciosa, y de ahí para abajo que me hablan de impuestos a los dividendos, que impuestos a lo que usted menciona para las pensiones, pues más allá de si está uno de acuerdo o no, lo claro es que son montos muy, muy insuficientes para llegar a recaudar 50 billones. En últimas, cuando hablan de impuestos a las pensiones altas, ni siquiera se trataría de un impuesto, sino que devuelvan esas pensiones que en su gran mayoría pertenecen al régimen de colpensiones. Son pensiones que ya están hipersubsidiadas, o sea, la gran mayoría de los recursos que reciben estos pensionados con pensiones altas, que en muchos, muchos casos son exfuncionarios del Estado, la gran mayoría de lo que reciben viene del presupuesto de la nación o de otros afiliados, pero no de lo que hayan aportado al sistema, porque sus pensiones no se justifican con los aportes que hicieron, no son proporcionales, sino que el Estado le toca salir con plata de todos, de impuestos de todos, pagar esas pensiones altas. Entonces, si usted les pone un impuesto, es como, en la práctica es como si les bajara un poquito el subsidio, pero en todo caso, pues las van a seguir subsidiando. Entonces, eso no es, ahí no está, digamos, la pepa del asunto, John Didier. Mejor dicho, estamos en un momento en el que expertos como usted podrían decir pago por ver. A ver, yo no, porque se analizan todas las posibilidades y variables y por donde se le mire es difícil. Lo advirtió Sergio Fajardo en campaña con las cuentas que hizo de sumar todo lo que valía, lo que se estaba prometiendo y lo que se recaudaba y las cuentas no le daban, que fue una de las críticas serias que hizo Sergio Fajardo a la campaña del entonces, hoy presidente electo Gustavo Petro. Estamos en un momento en que expertos dicen pago por ver, a ver cómo es que usted lo va a hacer. Sí, y además esa es la sensación cuando uno lee las entrevistas que ha dado Ocampo, es la sensación que, además porque es una persona que, digamos, cayó al gobierno en última hora, pues porque él estaba en la campaña de Fajardo, al menos, pues es lo que se sabe públicamente, como que lo trajeron y le dijeron, usted tiene que recaudar 75 billones de pesos o 50 para poder ejecutar el programa que escribimos, porque es un programa supremamente costoso. Mire a ver cómo va a recaudar, y pareciera que eso es lo que se está encontrando Ocampo. Pues él llega, le ponen simplemente una meta que es más como sacada del sombrero del mago, ¿sí? Y él está mirando cómo cuadrar esos números. Entonces pareciera que incluso él mismo pagaría por ver, John Didier, porque todavía no creo, no pareciera que tiene la fórmula para llegar a ese número. Se nota en sus declaraciones, además lo dice abiertamente, vamos a ver si se puede llegar, o vamos a ver qué tan cerca se puede llegar a los 50, o sea, ya está dando por hecho que incluso los 75 los descartó, y los 50 pues parece que los ve muy difícil. Vamos a ver si al final es la mitad, un 30% de esa meta que le pusieron, pero no parece que ni siquiera él tenga claro cómo se puede llegar a ese nivel de recaudo. Sí. Ahora, ¿es positivo que se anuncie desde ya que se acaba el día sin IVA? Pues, mire, yo soy partidario de los menores impuestos posibles para los ciudadanos, ¿no? Y si esos días sin IVA permitían que algunos ciudadanos pudieran acceder a bienes de consumo sin IVA, pues era, a mi modo de ver, una noticia positiva, muy, muy precaria, digamos, porque era muy limitada en productos, en tiempo, lo que sea, pero en últimas era un desahogo. Y en estos días usted escucha a muchos economistas diciendo, no, es que eso solamente beneficiaba Los o le importadores. permitía que a los importadores, que la gente comprara cosas que no necesita, y
como si le dijeran a la gente compra pendejadas en el día sin IVA. Eso es la típica arrogancia de la tecnocracia de los intelectuales que le dicen a la gente, oiga, usted es muy tonto porque se compra un televisor pantalla plana y yo desde el Estado o yo desde mi pedestal intelectual y académico le digo, oiga, usted es mejor que compre otra cosa o que haga lo que yo creo que está bien, ¿no? Me parece que ha habido mucha arrogancia en declaraciones de muchos expertos en ese sentido. Yo creo que la gente es dueña de su plata y la gente, si decidía comprar un televisor, una tablet, un computador, que hoy en día son la ventana al mundo, es lo que le permite a muchas familias y a muchos jóvenes educarse, consumir, sí, muchas veces no el mejor contenido, lo que sea, pero eso es problema de cada quien y no tienen por qué decirnos si eso está bien o está mal. Si esos días sin IVA le permitían a una familia conseguir una lavadora para evitar que la señora tuviera que dañarse la espalda lavando a mano y una familia de clase media baja le permitió eso, pues a mí me parecía fantástico y pues lo que sí me causa, se lo digo con sinceridad, fastidio, es esas declaraciones prepotentes como diciendo, oiga, la gente es tonta y la gente gastaba en el día sin IVA en electrodomésticos porque no saben qué hacer con su plata. Pues eso son cosas que miran los intelectuales y los economistas desde arriba y no entienden la realidad de las familias, es como yo lo veo. Y Entonces, no, pues y una manera de José Antonio Campo, ministro de Hacienda, de justificar la medida es que los pobres no se beneficiaban con eso. Yo como ciudadano pienso lo contrario, y es que si bien ahí ganaban los importadores, el que una superficie, el que un almacén venda en ese día la mercancía, el stock que tiene, pues está obteniendo de todas maneras utilidades, va a tener con qué pagar su nómina, va a tener con qué pagar todo lo que tiene que pagar unas empresas. Lo que una empresa necesita es flujo de caja independiente de si el producto que tiene ahí lo importó o lo hicieron en Colombia. Sí es cierto que se necesita motivar un poco más y fomentar la producción nacional, las ventas nacionales, pero eso tiene que ser algo que tiene que ir a su ritmo, con su tiempo, si se quiere dar prelación a la producción nacional por encima de lo internacional. Ahora, no necesariamente una persona que deje de lavar a mano para lavar con lavadora, sino que esos equipos no son a perpetuidad, eso hay que estarle renovando cierta cantidad de tiempo y es la oportunidad que tiene una familia de ahorrarse unos pesos, porque es que el 19% es el 19% dentro del producto dentro del valor de un producto, ¿no le parece? claro, ¿no? Y si uno se va a ver, pues a quién beneficiaba más esa medida, pues seguramente hogares de más altos ingresos, pues podían comprar, qué sé yo, el televisor más grande y más caro y ahorrarse un pedazo del valor del producto, pero también estaba la familia que quizá necesitaba comprarle una tablet para que su niño, no sé, hiciera el curso de inglés o pudiera conectarse porque todavía hay virtualidad en algunos lados, o en fin, a esa familia que no es rica, que es una familia quizá de clase media baja, pero que necesitaba esa tablet, pues también la beneficiaba ese día sin IVA, entonces pues sí, no comparto esa visión de que a quienes más beneficiaba era a los más ricos del país. El hecho es que pues, si son productos importados o son productos de producción nacional, eso al final a las familias, que son los que consumen, los que compran, pues no les, digamos, no les suman ni les restan mucho. Ellos van detrás de un bien que necesitan, de la nevera, que es un electrodoméstico muy necesario, el televisor para entretenerse, de lo que sea, pero en todo caso es su necesidad y es cómo mejoran la calidad de vida de las familias. Las familias de clase alta, todas ya tenían televisores, computadores y todo eso. Quizá los que más se beneficiaban, al contrario, eran los que aprovechaban esos días sin IVA para tratar de conseguir por primera vez esos productos que necesitaban con urgencia. Entonces, sí, es más tratar de justificar, en últimas, lo que hay ahí, John Didier, es que necesitan desesperadamente incrementar el recaudo
y cualquier medida que puedan tomar en ese sentido para aumentar el recaudo, pues van a encontrar una manera altruista de justificarla, no van a decir que es solamente por recaudar, ¿no? Hay que darle un marco a eso y decir, no, es por el bien de todos que vamos a incrementar el recaudo. Obviamente no van a reconocer que el objetivo únicamente es aumentar el recaudo. Julio César, una medida que han solicitado con insistencia los bancos es que les quiten el 4 por mil, porque esto está llevando mucho al manejo del dinero en efectivo por fuera del sistema financiero y que realmente es otro impuesto para quienes manejan algo de dinero en el país, y es el 4 por mil. Ya el gobierno dijo, o por lo menos el gobierno entrante, el mismo ministro José Antonio Campo, de que no hay la más mínima posibilidad que se elimine o reduzca el 4 por mil. ¿Cómo ve esa medida? Lo mismo, John Didier, pues no van a desmontar un gravamen que les genera en torno a 5 o 6 billones de pesos anuales al Estado cuando necesitan recaudar 50 o 75, ¿no? Entonces, pues eso era de esperarse que no ocurriera así. Es un impuesto que todo el mundo reconoce como muy malo, como muy regresivo, como muy injusto y que frena la bancarización de pues un pedazo de la sociedad colombiana o la dificulta por lo menos. Entonces, pues sencillamente, en el fondo, la única razón por la cual no la van a desmontar, a pesar de que desde la izquierda durante años fue un impuesto muy criticado y muchos políticos de izquierda incluso plantearon desmontarlo, pues ahora en el gobierno pues se enfrentan a la realidad, tienen un programa que necesita plata para ejecutarse, pues la plata viene de los impuestos, no van a desmontar impuestos, sino que van a aumentar los impuestos, y eso pues era algo que era obvio antes de la campaña, pero pues desafortunadamente pues era el relato y el discurso que ellos sostenían para engañar a los electores. Claro, ahora nos vamos a empezar a dar cuenta que una cosa es estar en campaña, unas cosas es estar en oposición y otra cosa muy distinta ya empezar a gobernar. Entonces vamos a empezar a ver muchas situaciones que se prometen en campaña, pero que cuando están en el ejercicio del poder no se puede cumplir. Julio César Iglesias, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Gracias, John Didier, un gusto como siempre. Bueno, señora, ahí estaba Julio César Iglesias, un experto en asuntos financieros, analizando un poco lo que podría representar la reforma tributaria que requiere con urgencia adelantar el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.